Hola, yo soy Daniela Yo soy Julie, y esto es Lexia, Palabras en griego. Dramaturgia colombiana. parte 2. En el capítulo de hoy vamos a hablar en general sobre la dramaturgia colombiana y específicamente sobre dos obras que leímos para este capítulo. Las dos obras son La agonía del difunto de Esteban Navajas y Algún día nos iremos de Piedad Bonet. Hablando ya de la segunda obra de la que vamos a comentar un poco en este capítulo, que es Algún día nos iremos de Piedad Bonet. La primera cosa que me encantó de esta obra y que también encontré en La agonía del difunto fue de nuevo la herramienta de las acotaciones o la importancia y el mérito que tienen las acotaciones. Y era lo que prácticamente ya comentaba al comienzo, que es como las acotaciones no dejan de ser parte de la obra y con su lenguaje tienen un lenguaje aún propio del estilo del escritor. Yo creo que se ve mucho más en esta segunda obra, como que tú no dejas de leer, tú no piensas que dejaste de leer a Piedad Bonet cuando lees las acotaciones. Y estas cosas, como estos puntos de duda que a veces incluye ella, como diciendo podría ser de esta forma o podría ser de esta otra, siento que también le dan un aire de tener un estilo propio de hacer acotaciones, que nos demuestra que no hay una sola forma de hacerlas. También nuevamente la aparición de la música en la obra, demostrando de nuevo la multiplicidad de artes en una sola obra que tiene o que es característica especialmente del género dramático. También me gustó mucho y algo que me di cuenta, más que todo en esta obra, en esta segunda obra, y no estoy segura, creo que más que todo aparece en esta segunda obra, que es la dramaturgia pensando claramente en el lector, en el espectador. Entonces, me encanta que en esta dice, por ejemplo, cito una parte que Marcos, pues hay una acotación luego del nombre de Marcos, que dice, de nuevo alzando la voz, debe producir cierto estremecimiento en el espectador. Cuando en las acotaciones se nombra como la finalidad o el efecto que debe tener en los espectadores, me parece que es muy interesante leer algo que te esté recordando una y otra vez que ha sido hecho para ser representado. Siento que cuando leíamos La agonía del difunto, y eso es tal vez una diferencia, no sé si sea por la diferencia de tiempo entre la escritura de una y otra, pero esta última, esta de Piedad Bonet, tiene mucho eso y tiene mucho en cuenta al espectador y lo llama a sí mismo espectador. Entonces es algo que me parece muy interesante analizar y ver en esta segunda obra. Yo quiero entonces introducir un muy pequeño comentario porque no quiero dejar pasarlo ahora mismo. Y es que estoy totalmente de acuerdo con Dani en que Piedad Bonet, en específico en esta obra que la fecha es de 2013, se ve una gran diferencia. Lo que pasa con la dramaturgia colombiana, lo leí en un artículo, es que hay un gran debate entre si es un género literario o o si solo hace parte de las artes escénicas como un arte totalmente separado de la literatura. Entonces, claro, el debate es, ¿esto es escrito o representado? Y la verdad yo estoy de acuerdo con Dani cuando ella decía que primero es escrito, pero claro que tiene una finalidad y es ser representada. Y creo que ese debate ha ido tomando esta vertiente, la de esta respuesta, y por eso es que ahora en el 2013 vemos una obra que tiene en constante, está pensando todo el tiempo en el público. Yo quiero leer otra acotación en la que Sara hace un comentario y la acotación dice, con el dedo sobre la sien, le comunica al público que Mayé está un poco loca. Me pareció increíble esta acotación porque es que este personaje va a hablarle al público y creo que eso hace o ayuda a este debate de si la dramaturgia es literaria y solamente escrita o también es de representada y es que es ambas. Primero se escribe, pero después
es en su totalidad para ser representada y que Piedad Bonet en esta obra haya tenido en cuenta al lector de esa manera, tanto diciendo qué es lo que deben sentir, como dice Dani, como haciendo que los personajes nos hablen, me parece, digamos, un plus muy, muy, muy bonito de esta obra y pues diría de las obras ya más modernas. Sí, yo a continuación iba a hablar en efecto de una de las cosas que se aparecen en esta obra de Piedad Bonet y que no vimos en la obra de la agonía del difunto, que es esto que llamamos romper la cuarta pared, que llamaríamos así, y es cuando, por ejemplo, decimos en una acotación, Evita se dirige al público. Entonces, y creo que, o sea, lo hace muchas veces y me gusta mucho que no te deja olvidar justamente eso que decíamos hace poco, que es no te deja olvidar que tiene una finalidad de ser representada y tiene en cuenta constantemente a esa otra persona que está viendo la obra de teatro. Y algo que me puso a pensar también es lo interesante que es pensar estas diferentes formas de crear efecto. Entonces siento que en la primera se creaba un efecto de ser engañados por el autor, de estar viendo una obra de teatro dentro de la obra de teatro, que es en sí una relación directa con quien está leyendo o con quien está viendo la obra de teatro, pero no te está diciendo específicamente que sea una relación con el espectador, simplemente la está haciendo y no te está hablando al espectador o no te está hablando al lector directamente. Ya encontramos más adelante esta otra obra que ahora sí lo dice por su nombre y es una forma mucho más directa de hacer un poco esas otras herramientas que veíamos en la primera. Entonces es una forma mucho más directa de ponerte en contacto con los personajes. Otra de las cosas que me pareció interesante ver haciendo un contraste con la anterior obra es la división de esta segunda obra, que es más evidente. Tiene todas sus cortas escenas debidamente marcadas e introducidas por acotaciones que explican la atmósfera primera. Entonces encontramos cosas más específicas nuevamente de un género pensado desde el teatro. Entonces vemos esas acotaciones que te hablan de cómo debe estar alguna cosa en el escenario o te hablan de escenario. Todas estas cosas que ya están pensadas para ser leídas de tal forma que sirvan como instrucción. Pero también me gustaría contrastarlo con el primer comentario que hice sobre el estilo que aún se ve en las acotaciones, porque siento que eso es lo que nos pone a pensar sobre el debate que mencionaba Julie. Entonces vemos que a pesar de que es muy teatral, o sea, a pesar de que está pensado en una representación, en una instrucción de cómo se deben ver las cosas, vemos que sigue siendo literario. Aún la acotación está escrita de forma literaria. Aún en la acotación vemos la pluma de Piedad Bonet y vemos todo aquello que diríamos es esa voz que llamaríamos voz narrativa en otras circunstancias. Entonces siento que ahí está el punto de la discusión y lo que nos hace ver que está en ambas formas. Y el otro comentario que quisiera hacer sobre esta segunda obra es que aún sin ser representada, los diálogos tienen el inmenso poder por sí mismos de hacer crecer la atención en los puntos cumbres de la trama. Es de nuevo esto de crear la voz de los personajes y darles vida aún sin estar sobre el escenario. Es la característica por excelencia de la dramaturgia, que es poder conformar el personaje desde su voz y que aún nosotros que estamos leyendo y no viendo representada la obra, podemos imaginarnos al personaje, incluso o sea, no podríamos hacerlo bien sin la acotación, pero incluso con su voz ya sabemos mucho de él. Voy a hacer un gran paréntesis. Acabo de leer una frase que dice, es que ¿quién nos enloquece encerrado día y noche entre cuatro paredes? La verdad es que en este pueblo todos estamos un poco locos, Maggi. Creo que cuando hagamos el de locura hay que hacerlo con ambas. O sea, hay que traernos un experto en locura y Eso que de nos... encontrar la locura en todos lados. Muy bien. Cierro mi paréntesis. Yo creo que otra cosa muy, muy interesante
que yo quiero destacar de Algún día nos iremos, que también hace parte de toda en general, no solo la dramaturgia colombiana, sino la literatura colombiana, es como está mostrado este espacio, el espacio en la obra y en general en la realidad. Esta obra se muestra en un lugar cerrado, aislado, en un pueblo que está aislado y una familia que está aislada. Y me hizo recordar mucho la novela de La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio. Precisamente por esto, porque es una casa grande, pero en realidad, paradójicamente, todos están encerrados y no tienen a dónde ir, o sea, no tienen cómo moverse y se supone que es una casa grande. Y creo que a lo que decía antes en La agonía del difunto que quise resaltar más acá es cuando dije lo del teatro analéptico. Todo el teatro es analéptico, específicamente y especialmente el teatro griego, pues proviene del mito. Es decir, que hace alusión a situaciones ya ocurridas, pero cuyo significado y repercusión también se puede trasladar al mundo contemporáneo. Asimismo, esta obra, Algún día nos iremos, me parece que es una obra muy analéptica por cuanto encarna el hecho, que sería hablar de los años 90 en un pueblo de provincia, como comienza diciendo una de las acotaciones al puro comienzo de la obra, una provincia rodeada de paramilitarismo y guerrillas. Sin embargo, en la novela yo creo que este contexto es usado como una excusa para mostrar los comportamientos al interior de este hogar, al interior de esta casa. Entonces funciona como un relato histórico analéptico, pero que por extensión se vuelve actual, en el cual estamos enmarcados en un acontecimiento particular, que serían los hechos de los años 90, que sería lo que hace que se dé paso a como a sentir que estos hechos antiguos hacen parte de la realidad actual. Creo que la obra es la puesta en escena de las realidades de los miembros de una familia que demuestra la inestabilidad y el salvajismo, la verdad, de un país que es capaz de matar a sus propios hermanos, como esta figura del encierro en la dramaturgia colombiana y en general en la literatura colombiana se ha comportado como una metáfora de una sociedad en crisis, tanto en La agonía del difunto, donde Agustino trata de ocultarse en su casa, y aquí también Piedad Bonet nos muestra una casa grande en la cual una familia se ve obligada pues al encierro, pero este encierro nunca funciona, ni para Agustino ni para estos 5 chicos, pues el primero es encontrado y se consume, digamos, la venganza, y los otros, estos 5 chicos, deben vivir con fantasmas, con el recuerdo de una infancia que nunca volverá, que es algo que siempre repiten, digamos, las mujeres, y los otros, perdón, y deben convivir también con la violencia de afuera, que parece presionarlos a ellos cada vez más y parece querer colarse por cualquier rincón. Además, se encuentran en un encierro en donde nada parece lograr unirlos, ni sus padres son unión para ellos. Digamos que ella, a su madre, la acusan de tener preferencias, por ejemplo, y a su padre lo rodea el misterio de su muerte, que de hecho es así como comienza la obra. Creo que ya el último elemento que quisiera mencionar es que en este desarrollo de ver el espacio encerrado como una metáfora de la crisis de los personajes, llega un elemento y un concepto que me parece muy importante y fundamental cuando hablamos de literatura colombiana y es el de la violencia. Creo que cuando hablaba al inicio de que la sociedad colombiana ha sabido plasmar su historia en la literatura, es porque la literatura colombiana a veces está, pues diría yo que una buena parte habla y toca este tema de la violencia, de una tragedia colectiva, violencia social y de una tragedia individual como la soledad. Y esta obra creo que hace constante énfasis, bueno, diría que ambas, pero quise mencionarlo más en Algún día nos iremos. Esta obra hace un constante énfasis en la violencia interna del hogar y la violencia externa del pueblo. Y eso se relaciona mucho con lo que Dani estaba hablando al inicio de las clases sociales, como, aunque creo que eso se ve más de la agonía del difunto, pero como estas clases sociales son el detonante de muchos de los conflictos o del conflicto de esta primera obra. En esta segunda obra, así como teníamos la verdad y la venganza, perdón, en La agonía del difunto, aquí tenemos la violencia encarnada con V mayúscula,
Eso me hizo recordar aquel inicio de La Vorágine de José Eustacio Rivera que dice, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia, con V mayúscula. Entonces creo que esta violencia con, digamos, con V mayúscula ha perdurado y por eso es que una obra del 2013 nos la está personificando. En esta obra los niños juegan con armas, la violencia ya no es algo ajeno, digamos, a los muchachos, y creo que el hecho de que los personajes sean chicos es también como si la violencia hubiese progresado hasta el punto en que ya no es algo de adultos como lo era en la agonía del difunto, sino que ahora es algo que también hace parte de los chicos y les toca, porque ya no hay nadie más ahí. Entonces ya se vuelve algo como que hace parte de su cotidianidad. Ahora, creo que toda la temática de la violencia resalta y hace que sea muy sencillo ver, pues, tragedia, ya no tragedia griega específicamente, pero un contexto trágico latente, digamos, en esta obra de Piedad Bonet. Como decía, una tragedia colectiva con la violencia social y la guerra en sí misma, y una tragedia individual. Y estas dos tragedias son la peripecia, o sea, el curso de las acciones de la obra, que a la larga son las que configuran, digamos, el carácter de los personajes de estos cinco chicos. Cabe aclarar que el hecho de que estos contextos sean los que configuran el carácter no menosprecia el rol de los personajes, que es lo que dice Dani, y es que estos personajes tienen una configuración totalmente fascinante. Esta narración, como hace que los personajes estén constituidos y sin necesidad de leer eh, quién es el que va a hablar, uno ya pueda saber cuál es este personaje. Pero sí creo que es importante resaltar que las acciones narradas son las que muchas veces y en la gran mayoría muestran muestran el carácter de cada personaje. Y ya el último elemento es que creo que es notorio en las dos obras. Es una especie, vuelvo a lo antiguo, de coro griego que se me hace muy interesante y creo que sería pues también para investigar un poco más sobre él. Pero creo que tanto en Algún día nos iremos como en La agonía del difunto existe un pueblo y un pueblo que se comporta como un coro griego, específicamente como el coro presente en las tragedias políticas, por ejemplo, de Esquilo, en las cuales lo que hace este coro es dividirse en posturas, planteando el dilema de la polis, es decir, de la ciudad, del conjunto de personas, de la colectividad. Y en esta obra se muestra, en ambas obras, se muestra un pueblo como muy diverso y adverso, que está narrado en colectivo y que denota el conflicto político y la violencia externa, y cómo ésta se acaba al final trasladando al interior de la casa y al interior de la familia, tanto en la casa de Agustino, pues como en la casa de Maye, Jacobo, Marcos, Sara y Evita. Creo que una de las cosas que más me parecen interesantes y que creo que es casi el centro de cuando hablamos de temas de esta segunda obra es lo que tú mencionabas de la violencia en Colombia. Yo voy a resaltar lo que tú dijiste, que a pesar de ser una obra que dice estar ambientada en los años 90, se siente muy actual. Y yo creo que una muestra de eso, una muestra viva de eso, es esta experiencia que yo la verdad no recordaba, que lo leí al comienzo, pero no recordaba que era ambientada en los años 90. Para mí me estaban hablando de algo muy actual. Y es también esta reacción lo que le deja ver a uno la continuidad de la violencia con V mayúscula, que nos deja ver lo que aún pasa y lo que ha rodeado la historia de Colombia durante muchos años. Y asimismo ha rodeado la literatura colombiana y el arte colombiano. Yo quería leer una cita donde habla Evita y dice: ¿de verdad es de una guerra? ¿Y cuándo hubo guerra? Y Jacobo le contesta: en este país la guerra no ha parado, solo que ahora es más sucia. Y Sara dice: todas las guerras son sucias. Creo que esto es una parte que yo quedé pues impresionada, porque la pregunta de Evita dentro de la inocencia pues de un niño podría caber, pero también siento que está siendo una metáfora muy grande a ese desconocimiento que tenemos, como que a veces olvidamos que existe una guerra. Y siento que no solamente es una cuestión de clase, porque si bien vemos que sí hay lugares, por ejemplo, si hablamos de Bogotá, la violencia en Bogotá, la sentimos
o la percibimos de una forma muy distinta a como la perciben las personas en pueblos alejados, olvidados por el Estado. Siento que es algo muy característico de la violencia en Colombia. Pero aquí lo que nos está mostrando es que tampoco es algo de clase en sí. Aún existe en otras partes, en otros contextos. Es como una división que aún existe por encima de las otras divisiones de aquellos que pensamos que no existe una violencia en Colombia o que a veces olvidamos, ¿sí? Yo creo que como experiencia personal, yo creo que muchas veces nosotros crecemos pensando y escuchando sobre la violencia, pero no es solamente no sentirla, sino no percatarnos de que la estamos ignorando. Y siento que es un poco lo que nos está diciendo también esta frase que dice Eva en ese momento de la conversación en la obra. También quiero nombrar una cosa que siento que también es algo relacionado al tema de la violencia en Colombia en la obra y algo que me recordó muchísimo también a Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, cuando Maye dice que eso estaba anunciado, iba a pasar tarde o temprano. Esta aparición de nuevo de un destino que ya está escrito y que en este caso estamos viéndolo ya no solamente como en el contexto de la obra, sino vemos ya casi una característica que aparece tanto en esta obra como en muchas obras de la literatura colombiana. Y es esto que dentro del contexto de la violencia, la muerte se ve como una cosa que ya ha sido escrita para muchos y que el hecho de nacer en una clase social específica o el hecho de nacer en un contexto, el hecho de nacer de una familia en específico, el hecho de vivir en algún lugar en específico, te hace más vulnerable o casi que sella tu destino a la muerte. Y es algo que siento que aparece mucho en la literatura colombiana y que por eso también se hace más recurrente el tema del destino. Porque dentro de nuestra caracterización de la violencia vemos que existe esto que se llama, que vemos como las muertes anunciadas. Y de la mano de esto también quería recalcar el último tema que había anotado y que me pareció interesante y que nuevamente se entrelaza con el tema general de la violencia en esta obra, y es el tema del miedo, que no solamente se limita al miedo por una guerra, o creo que no se limita a un miedo de morir, sino un miedo de muchas otras circunstancias, un miedo que está puesto en la sociedad y que nos hace ver a todas esas cosas que tenemos miedo como colombianos y muchas veces que se extiende a toda la literatura, que es, por ejemplo, cuando nos caracterizan la sociedad colombiana, por ejemplo, en el contexto de las mujeres y cuando hablamos de el personaje de Sara y cuando ella habla de tomar un respiro, que quiere tomar un respiro de todas estas memorias, de todo esto que los aqueja, no solamente desde la muerte del papá, sino desde que se fue toda esa o todo eso que ellos habían visto como su infancia. Esa parte o cuando se habla de lo que murmura el pueblo sobre ciertas cosas sobre ella, todo esto es como este miedo que en este caso Sara está enfrentando de formas diferentes, pero miedo también de lo que se dice, miedo de las cosas que puedan pensar las personas que uno está haciendo mal, miedo de no ser alguna cosa en la sociedad, y siento que es otro de los temas que no solamente se enmarca en el tema de la violencia, sino que es casi transversal a todo lo que vemos como estándar en la sociedad colombiana. Creo que ya para concluir, estas 2 obras me parecen sencillamente fascinantes, con una narración singular que demuestra la realidad de Colombia en los años de violencia, de terratenientes, y que además nos demuestra que a veces podemos ser un poco predecibles, por cuanto hay algunos comportamientos que parece que no hemos podido erradicar. Creo que la literatura colombiana ha aprendido eso de nosotros, que somos predecibles, que actuamos igual y que por eso se puede escribir
en el 2013 sobre los años 90 y lograr que algún lector crea que estás hablando sobre la actualidad. Así como muchas obras, por ejemplo, tengo una en específico en mente, publicada en 1962, que es La mala hora de Gabriel García Márquez, que parece narrar, como dato curioso, parece narrar toda la situación de paranoia y distanciamiento en la que nos encontramos ahora en el 2020. Pensar en La mala hora me recordó mucho a un personaje de La mala hora que se llama La viuda de Montiel. Se me vino a la mente cuando Sara dijo algún día nos iremos, las tres, y en general con este título de algún día nos iremos. Creo que la literatura es importante entender que así como nos ha mostrado esta realidad colombiana, me parece muy valioso ver que ella también nos puede mostrar que podemos cambiar. Y creo que si la literatura colombiana ha logrado narrar todas nuestras luchas, significa que es capaz de narrar también nuestros triunfos. Así que, como el triunfo, como el futuro de Colombia, así que creo que para crear el futuro de Colombia es necesario que conozcamos nuestro pasado, que leamos sobre él. Y si somos capaces de leer de él, somos capaces de escribir. Y creo que es importante que dejemos de pensar solo en irnos algún día. Y creo que nunca se puede dejar a alguien solo con su pasado. Así que he aquí la invitación para que escribamos y leamos a Colombia. Gracias por acompañarnos. Y esto fue Lexia. Palabras en griego. No olviden seguir leyendo.